¿Invertir en Sofipos o en tu PPR? ¿Cuál de las dos opciones será mejor para tu retiro? Vamos a descubrirlo. Cuando hablamos de invertir para nuestro retiro, estamos hablando de una alternativa de inversión a largo plazo. 15 años, 20 años, 25 años o inclusive un poco más. Todo esto con un objetivo muy específico: juntar la mayor cantidad posible de recursos para nuestra etapa menos productiva, que suele ser de los 60 años en adelante. Así que una vez dicho esto, vamos a revisar cuál de las dos estrategias nos ayudaría a juntar una mayor cantidad de dinero y por ende sería mejor alternativa de inversión. Vamos a hacer un ejercicio para determinar numéricamente qué sería lo que nos sería más conveniente. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar una persona que va a estar ahorrando 5,000 pesos mensuales, lo que equivale a 60,000 pesos al año, durante los próximos 25 años. Es decir, él habría ahorrado 1,5 millones. Pero, ¿cuánto tendría con los rendimientos generados con la opción de las Sofipos y cuánto tendría con la opción del PPR? Vamos a verlo. Para ambos casos vamos a poner una tasa de rendimiento promedio para los próximos 25 años del 10%. Entonces vamos a empezar a hacer la corrida y vemos que si invertimos 60,000 pesos a una tasa del 10%, en 25 años tendríamos 6,490,000, casi 6,5 millones en las Sofipos. Sin embargo, hay que recordar que tenemos únicamente un monto exento de impuestos y va a ir creciendo porque lo que estamos exentos de pagar impuestos son 5 UMAS elevados al año, lo que equivale a 198,000 pesos en este 2024. Sin embargo, recordemos que el UMA va creciendo cada año, así que el próximo año seguramente será más el monto que estemos exentos de pagar impuestos. Aquí ya hicimos la proyección y vemos que a partir del año 3 yo ya habría rebasado la cantidad que estoy exento de pagar impuestos. Ya tendría en mi cuenta 278,000 pesos. Sin embargo, el monto exento aproximadamente sería de 234,000 pesos. Por lo que a partir del año 3 en adelante, yo ya tendría que estar pagando impuestos sobre las ganancias que genere en mi inversión en Sofipos. Así que si seguimos con la corrida y ponemos una persona que tiene una tasa impositiva del 30%, al finalizar los 25 años él habría pagado 1,473,000 pesos de puros impuestos. Sin embargo, bueno, si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo no tengo una tasa impositiva del 30%, vamos a ponernos en un escenario más conservador, como para los maestros que normalmente les retienen una tasa del 20%, aún así habrías pagado 982,000 pesos de puros impuestos por tus inversiones en Sofipos. Ahora, si eres reciclo, aún así, vamos a poner que tuvieras una tasa del 2%, estamos hablando que habrías pagado 98,000 pesos de impuestos. Ya es algo mucho más razonable. Sin embargo, vamos a ver cómo sería para la alternativa del PPR. No me voy a entretener mucho en los cálculos para hacer un video ligerito. Sin embargo, si tienes duda, déjamelo en los comentarios y con todo gusto te voy a estar respondiendo. De cualquier manera, te explico de manera muy rápida cómo es que obtuvimos esta cifra de las ganancias de cada año. Lo único que hay que hacer, vamos a ponernos como ejemplo en el año 10 para saber cuál fue la ganancia del año 10. Bueno, le restamos al 1,111,000 la cantidad de los 956,000, que fue lo que creció, y a eso le vamos a restar 60,000 pesos, que fue nuestra aportación del año, y de ahí nos va a salir la cantidad de los 95,625, y así año con año se fue haciendo el ejercicio. Nada más para aclarar esa duda, y ahora sí vamos a continuar. Si desarrollamos el ejercicio para nuestra inversión en PPR, vamos a ver que pues obviamente al ser la misma tasa de rendimiento vamos a tener la misma cantidad al finalizar los 25 años, que sería de 6,490,000. Sin embargo, aquí viene el primer punto muy pero muy importante. Recordemos que para las Sofipos tenemos 5 UMAS elevados al año exentos de pagar impuestos. Sin embargo, para los PPRs tenemos 90 UMAS elevados al año. Así que es una cantidad mucho mayor y aquí lo podemos revisar. Para este 2024 tenemos exento para si quisiéramos retirar un PPR en una sola exhibición 3,568,053 pesos. Y los fundamentos a esto lo podemos encontrar en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 171 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Y con esta enorme diferencia que hay entre el monto exento de pagar impuestos entre una Sofipo y un PPR, en un PPR podemos hacer estrategias para generar ingresos fantasma. Es decir, que todo el rendimiento que vayamos a generar en un PPR va a estar totalmente exento de pagar impuestos.
Por ejemplo, si nos vamos al año 25, vemos que yo voy a tener 6.490.000. Sin embargo, también el monto exento se va a ir actualizando porque también está en UMAS, 90 UMAS elevados al año. Así que para 2049, que sería una vez que se cumplieran los 25 años de ahorro, yo estaría exento de pagar impuestos siempre que recibiera una cantidad menor a 12.314.000 aproximadamente, si continúa la misma tendencia de crecimiento que ha tenido el UMA, que ha sido aproximadamente poco más del 5% anual. Así que ya vimos una ventaja muy pero muy importante que tiene el PPR. Podríamos haber pasado de 1,5 millones que invertimos nosotros durante los 25 años y habría crecido ese 1,5 millones a 6.500.000 prácticamente. Estamos hablando de 5 millones de ganancia que tuvimos totalmente libre de impuestos. Ahora, si regresamos a nuestro primer ejemplo, donde estábamos pagando una tasa del 30%, estamos hablando que tendríamos prácticamente 1,5 millones más si lo hubiéramos invertido en un PPR que si lo hubiéramos invertido en una SOFIPO. 5 millones de pesos de pura ganancia, totalmente libre de pagar impuestos. Creo que este ya es un golpe de knockout bastante contundente como para poder concluir que es mejor inversión hacerlo en un PPR que hacerlo en SOFIPOS cuando estamos invirtiendo a largo plazo. Sin embargo, vamos a seguir desarrollando el ejercicio. Ahora, para ser justos, hay que comentar que los PPRs normalmente sí tienen comisiones y cargos administrativos, cosa que las SOFIPOS no. Normalmente van del 1 al 2% anual y lo que puede comenzar siendo algo inofensivo como son 900 pesos, 1,890, al hacer la suma durante los 25 años podemos ver que se junta una cantidad de 846,000 pesos de puras comisiones que habríamos pagado en nuestro plan de retiro. Aún así, en este ejemplo seguiría siendo conveniente la opción del PPR, ya que aquí habríamos pagado 845,999 de puras comisiones. Sin embargo, nos habríamos ahorrado 1,473,000 de impuestos en el ejemplo del 30%. Si fuera el ejemplo del 20%, bueno, la cantidad que nos habríamos ahorrado sería de 982,000 pesos. Y así somos una SOFIPO, considerando que este PPR es artículo 93. Ahorita vamos a hablar del artículo 151. Si fuera reciclo, en este caso, sí nos habría convenido haberlo hecho, entonces sí, en una SOFIPO, porque únicamente habríamos pagado de impuestos 98,000 y acá habríamos pagado una enorme cantidad de comisiones en nuestro PPR. Ahora, algo importante es que considero que podemos generar tasas de rendimiento superiores en el PPR. Ahorita pusimos una tasa igualitaria del 10% para hacer el ejercicio y comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Sin embargo, si elegimos un PPR donde nos dé la alternativa de invertir ya sea en SP500 o inclusive en el Nasdaq 100, creo que sí podemos generar una tasa superior, pero bueno, vamos a continuar con el ejercicio haciéndolo en condiciones iguales, pensando que tuviéramos una tasa de rendimiento igual tanto en SOFIPOS como en PPRs. No sé si es mi imaginación o me estoy comenzando a ver borroso, pero bueno, mejor vamos a hacernos a un lado y vamos a continuar con el ejercicio. Ahora sí, pensando que la alternativa que sacamos fue un plan de retiro artículo 151, porque ya lo decíamos, este ejemplo era tanto artículo 93 como 151, estamos exentos exactamente la misma cantidad, pero sabemos que si invertimos en el artículo 151 y llegamos a nuestros 65 años, no únicamente vamos a estar exentos de pagar impuestos, sino que además vamos a poder deducir de impuestos nuestras aportaciones. Si estuviéramos pagando una tasa del 30%, en este caso, estaríamos ahorrándonos o deduciendo de impuestos 18,000 pesos anualmente, lo que equivale a una suma total de 470,000 pesos adicionales que habríamos ahorrado al estarlo deduciendo de impuestos. Es decir, esta cantidad nos la podría regresar el SAT y estamos hablando que casi es $500,000 de pesos en el transcurso de los 25 años. Si somos inteligentes y ponemos a invertir esos 18,000 pesos que nos está regresando año con año el SAT, bueno, esta cantidad obviamente que podría ser mucho mayor, pero vamos a considerar que no lo reinvirtiéramos, únicamente nos hubiéramos ahorrado esos 18,000 pesos, bueno, ya serían 468,000 pesotes. Y ya nada más para no dejarte con la duda, si esos 18,000 pesos anuales los reinvirtiéramos a una tasa del 10%, al finalizar los 25 años, tendríamos no 468,000, sino 1,965,000 pesos.
la importancia de poner a trabajar nuestro dinero. Bueno, continuando con las ventajas que te da un PPR artículo 151, es que se invierten a través de un fideicomiso, lo que quiere decir que tu dinero está protegido. En caso de que tú llegues a faltar, no se tendría que hacer un juicio de sucesión, tú ya pones un beneficiario desde el inicio. Que también en las SOFIPOS ponemos un beneficiario por si llegamos a faltar. Sin embargo, la ventaja del PPR es que al estar bajo un fideicomiso, tu dinero es inembargable. Únicamente tú o tu beneficiario, en caso de que tú llegues a faltar, pueden tocar ese dinero. Pero bueno, no quiero meterme tanto en características cualitativas, vamos más a la parte cuantitativa, así que vamos a regresar a nuestro Excel. Ya solo para concluir y a manera de resumen, si fuéramos una persona que estamos pagando la tasa máxima impositiva, que es del 35%, nos convendría sin lugar a dudas el PPR, ya que haciendo la suma y resta de lo que tendríamos al concluir los 25 años, ya con los rendimientos generados, que son 6.490.000, y le restamos las comisiones y le sumamos la cantidad impositiva que nos estaríamos ahorrando, tendríamos 6.190.000. Sin embargo, en la SOFIPO tendríamos 4.771.000 porque habríamos pagado 1.719.000 de impuestos. Es decir, que en este caso nos convendría el PPR. Mismo caso para una persona que estuviera pagando una tasa impositiva del 30%, ya que tendríamos 1.095.000 más si lo hubiéramos invertido en PPR. Y de igual manera, mismo caso para una persona que tuviera una tasa impositiva del 20%. Aquí ya se iguala mucho más, pero aún así tendríamos 448.000 pesos más en el PPR. Sin embargo, si fuera reciclo, este sería el único caso en el que sí te convendría invertirlo en una SOFIPO, porque para empezar, en el PPR no podrías deducirlo de impuestos. Recordemos que en Reciclo no puedes hacer deducciones personales, que es donde entran los PPRs. Así que sin lugar a dudas, en este caso sí te convendría invertirlo en SOFIPO, y aquí lo podemos ver, tendrías 747.753 pesos más si lo inviertes en una SOFIPO que si lo invirtieras en un PPR. Conclusiones finales: si estás fuera de Reciclo, sin lugar a dudas, creo que sería más conveniente invertirlo en un PPR para bajar tu tasa gravable y para aprovechar al máximo los beneficios fiscales que nos ofrecen los planes personales de retiro o PPRs. Conclusión número 2, los PPR son un excelente instrumento para generar ingresos fantasma, enriquecernos sin pagar impuestos. Como ya lo veíamos, podríamos haber generado en este primer ejemplo que utilizamos 5 millones totalmente libres de pagar impuestos. Y estamos hablando de 5 millones de pura ganancia. Y conclusión número 3, si estás en Reciclo, sin lugar a dudas sería una mejor alternativa invertir en SOFIPOS. Y bien amigos, déjame tus dudas en los comentarios. Si quieres una asesoría para abrir tu PPR, en el primer comentario del video te voy a dejar para que me puedas contactar. Espero como siempre que este video te haya ayudado a resolver dudas y te veo en el próximo video.